Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y mexicanos chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y mexicanos chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y mexicanos chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y mexicanos chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Muy buenas tardes, ya estamos en Mexicanas y Mexicanos Chingones. Hoy martes tenemos a la diputada Ana Gabriela Tapia Fonyem. Ella es diputada por el PRD aquí en el estado y bueno, vamos a ver algunas cosas. Sonora es de los pocos estados que todavía tiene vigente al PRD y bueno, me hicieron perder, buenas tardes diputada, me hicieron perder una apuesta. ¿Por qué? Porque yo aposté que no íbamos a perder el registro, ¿no? Que no iban a perder ustedes el registro a nivel nacional. Y yo dije, no, y pues me ganaron. Pero pues bueno, nos mantenemos aquí en el estado. Bueno, ustedes se mantienen. ¿Qué están haciendo para mantener el crecimiento del partido? Estamos trabajando y una parte importante de este trabajo ha recaído por azares del destino en mí, en que soy, por decirlo así, la parte visible del PRD. No hay momento en que suba a la tribuna o que esté en alguna entrevista sin plantear que soy del PRD y que el PRD existe, porque desde el principio que entramos a la diputación, pues hubo invitaciones de algunos partidos para que me uniera, porque estoy sola, ¿no? Ajá. Y el partido, por su parte, pues trabaja con los municipios, con los distintas reuniones que hay, aunque hemos estado metidos en un conflicto desde hace unos meses que como partido nos ha impedido avanzar más. No se ha podido abrir la campaña de afiliación precisamente, entre otras cosas, por este conflicto que hay. Tiene que haber de nuevo elecciones de la dirección, pero ahorita la dirección que existe es la reconocida y esa es la que yo reconozco y a la que pertenezco. Y en eso estamos trabajando. Pero sí es cierto, es usted pues prácticamente sola ahí en la bancada y ahorita me platica cómo la tratan, si la tratan bien o no. Pero bueno, aquí empezamos por el principio. Su niñez allá en Obregón, ¿cómo fue? Soy de una familia donde mis padres se conocieron aquí en Hermosillo, siendo los dos trabajadores o representantes más bien de trabajadores. Mi mamá trabajaba en la CTM como secretaria a los 18 años y mi padre era delegado, si mal no recuerdo, de los
¿cómo les llaman a los que transmitían las películas en el cine? Ay, no sé. Eh, Mm, pero bueno, quienes manejaban ay, ¿cómo se llama, Martín? El, el proyector, ajá, ¿cómo? Proyeccionista. sí. Ay, Entonces guau. ahí se conocieron y ahí pues empezó su historia, ¿no? Y somos 9 hijos, Pues no veían el cine, ¿no? Ni la no tele. veían el cine ni nada. Nos llevamos poco tiempo entre unos y otros, somos 9, como dije, y mi padre murió cuando yo tenía 15 años, pero yo creo que de ahí nos viene la beta, la vena así de inquietudes y demás, porque la traemos desde antes. Además, debo decir precisamente que ayer hubo un evento y estaba la embajadora de China o la cónsul, no sé qué, ahí en el Centro de las Artes en la Universidad de Sonora, y sale uno de mis hermanos, César, que es director de la Facultad de Ciencias Sociales en la Unison, y sale uno de mis hermanos con una foto donde sale mi abuelo. Hay una foto que anda por ahí en internet y que ha salido varias veces, donde salen varios chinos que eran dueños de tiendas de raya y que eran dueños de varias cosas en La Colorada y en otros lugares, pero que fueron despojados por el gobierno, creo que fue el gobierno de Calles, si mal no recuerdo. Y ahí viene mi abuelo. Él se llamaba, bueno, Ernesto von Yen Chan, pero en realidad su nombre era Fong Yen Chan. Cuando entró a México a los 12 años, junto con unos tíos, se vino de China en barco y ahí le pusieron Ernesto Fonyem Chan. Entonces nosotros somos Tapia Fonyem, ¿no? Mi Ah, muy papá, bien. Manuel Tapia, mi hermano, Manuel Tapia Fonyem, secretario del STEUS 2 veces y maestro ya de 40 años de la Unison. Ha sido maestro de muchas generaciones en comunicación. Y usted también, ¿no? Sí, yo soy jubilada de la Universidad de Sonora, pero yo trabajando en sociología, Ujú. ciencias políticas, sociología urbana, sociología rural, movimientos sociales, sociología de género, taller de investigación social, bueno, muchas, O sea, muchas qué materias. interesante el equilibrio, ¿no? Porque por una parte viene de familia trabajadora con la vena sindical. Digo, yo me imagino que embarazada la mamá seguía trabajando, ¿no? Sí, Pues, ¿qué tantas cosas no escucharían ahí cuando estaban en el vientre materno? Y por el otro lado, pues la preparación académica que ustedes tienen, ¿no? sí, de mis hermanos somos 5 doctores. A ver, Manuel, César, yo, Marga y somos cuatro que tenemos doctorado. Y que lo hemos hecho trabajando y estudiando al mismo tiempo, todos. Sí, porque bueno, vamos a recordar que la doctora Ana Gabriela Tapia Fungem es doctorada en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora, tiene maestría en Estudios Regionales por el Colegio de Sonora y la licenciatura en Sociología por la Universidad de Sonora. Fíjate, no me acuerdo si Antana Mocus, que fue alcalde de Colombia, que a mí me llamó mucho la atención, María Dolores del Río trabajó mucho con él, Ujú. logró ser alcalde en el peor momento de Colombia, sociólogo, y él decía que teníamos que aplicar la sociología a la política pública para Sí, lograr los cambios reales, porque no era cuestión de cambiar por un tema de imponer leyes, sino de generar conciencia. sí. ¿Cómo ves esto, lo que está pasando ahorita? Porque pareciera que estamos peor que en la peor época de México pues de la imposición de un régimen. Sí. El punto de vista, creo yo, del sociólogo es ver más allá de lo evidente, así como dice la frase, ¿no? Ver más allá como en las caricaturas. Mm, y siempre estamos viendo tratando de leer entre líneas y de ver los fenómenos que se están desarrollando
que hay de trasfondo. Yo creo que la situación en la que vive México ahora se debe en gran medida en la gran desilusión que tenía el pueblo mexicano de muchos años de gobiernos que se imponían, que fueron totalmente, pues, déspotas y que corruptos y con todas las agravantes que ya conocemos durante 70 años. Luego vino el cambio, que en lugar de darse con la izquierda, se da con la derecha, con Fox. Y luego, pues ya después de tantos años, nosotros apoyamos a Andrés Manuel López Obrador, primero como presidente del PRD, y después cuando él ya tomó su camino y todo, pues nosotros decidimos quedarnos en el PRD, los que nos quedamos, y él formó su movimiento de regeneración nacional. En ese sentido, no lo acompañamos en este cambio que hubo ahora que él ganó. Ahora no estamos de acuerdo en muchas cosas, por ejemplo, que aprovechando, creo yo, esa necesidad del pueblo mexicano de sentir que había otras opciones y de el discurso de la esperanza y sobre todo la política de los derechos sociales, de las becas y apoyos que se le dan a los a los viejitos, a los trabajadores, que por cierto fueron ideas que se gestaron desde el PRD, no desde Andrés Manuel López Obrador, pero fueron retomadas y ahora presumidas. Y ahora te encuentras en Morena a muchos aquellos que formaban parte del régimen que precisamente es en contra del cual votó la gente o, cuando eligió a Andrés Manuel. Tú volteas a ver a Morena y están los priistas, y están los panistas, y bueno, y sus aliados, obviamente, ¿no? El Verde, el Nueva Alianza, el PES, en fin, el PT, y los de la oposición en este Congreso actual, que somos 6 solamente de 33, pues ahí como podemos, ¿no? Y casualmente dentro de la oposición, pues está el PRI, el PAN, MC y yo como PRD. Pues el PRI ya no tiene a nadie, ¿no? El PRI, Ajá. sí, ¿A quién? tiene a Emeterio Ah, es cierto, es cierto. y tiene a Iris Sánchez Sánchez Chiu, Chiu. es cierto, tienes razón. Pero fíjate, en esta que se fueron unos y que vinieron otros, de repente te quedas con que están desfigurados. Pues no, el PAN nada más le quedó Guasapraca. Sí, Guasapraca porque Alejandra López Noriega renunció al PAN. Ujú, sí, pero bueno, esa recomposición, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es que esa niña allá vivían en pueblo, vivían en ciudad, allá en En Obregón? Ciudad Obregón, en la ciudad. Ajá. ¿Cómo es que esa niña decide estudiar sociología? Fíjate que ahí yo perdí un año de mi vida, o no lo perdí, sino que Lo invertiste. lo invertí. Mi sueño toda la vida había sido, a pesar de que estaba influida pues por las ideas progresistas, mi padre era asiduo lector, que fue una de las cosas que nos heredó, por decirlo así, y éramos ávidos lectores de todos los libros que hubiera en la casa y siempre estábamos en eso. Entonces, pero mi sueño siempre fue ser ingeniera. Entonces, cuando yo llegué a Hermosillo, fue cuando se dio todo aquel movimiento en 1978 del pase automático, que empezaron a plantear que iba a haber examen de admisión. Entonces se formó un movimiento muy, muy importante de estudiantes que estábamos en contra de que hubiera examen para entrar. Y y pues se hizo ahí una toma de la universidad y luego se juntó con una huelga del STEUS. Nosotros decidimos dejar la universidad para que el STEUS pudiera hacer su huelga. Y luego fue un movimiento que en octubre, el 11 de octubre del 78, fue reprimido. Hubo gente golpeada, gases lacrimógenos, etcétera. Finalmente a todos los que andábamos en el movimiento nos rechazaron. Perdimos ese semestre. Varios compañeros que todavía andan ahí en algunos puestos, todavía otros en la universidad y así. Nos seguimos viendo después de 40 y tantos años.
Entonces, ya perdido ese semestre, tuvimos más bien que hacer lo que nos impusieron. Hicimos el examen y yo entré a ingeniería química. Ujú. Entonces, estando en ingeniería química, Y no era el tiempo, porque, a ver, no tengo muy claras las épocas, pero fue una época de químicos, ¿no? Antes, sí, y luego me acuerdo que entró un matemático y dijeron, ah, ya cambiaron los químicos. Valencia, Sí, ajá, ay, no recuerdo su nombre. Valencia, Ajá, Marco Antonio Marco Valencia. Antonio Valencia, sí. Pero era la época entonces esa de los químicos, cuando usted entra a ingeniería química. Estaba de rector, sí, estaba un químico, estaba, Balcázar es que el que yo no, recuerdo. Balcázar fue después. Ahorita me voy a acordar. Pero el 78, pues, se impuso el modelo que se conoció como la departamentalización, Ok. que las escuelas desaparecieron y que ahora estábamos en departamentos y que podíamos llevar clases en distintos grupos. No había el grupo como tal, sino una clase en una parte, otra clase en Qué otra parte. inteligentes, ¿no? No querían que hicieran grupos. No, no. Qué Entonces inteligente. nos traían José ahí y Ángel todo. Martínez Romero, 77-79, No. ¿no? Ay, no. Bueno, Ahorita me voy a acordar. ok. Sí me acuerdo bien. Sí, sí era un químico. Bueno, el punto es de que ya estando sobre la marcha y todo eso, yo empecé a sentir esa falta de empatía con la carrera y de que no me sentía totalmente a gusto y todo. Y entonces ahí, después de toda mi vida de querer ser ingeniera, eh, se impuso mi realidad, que fue ser socióloga, y de ahí empecé a estudiar en el tronco común, que era sociología, administración pública y derecho en esa época. De casualidad, no le preguntaron sus papás, ¿y en qué vas a trabajar? Como solían Sí, hacer. sí. Bueno, mi padre ya había muerto para entonces. eh, Todo el mundo preguntaba, ¿y de qué vas a vivir? Y de qué no sé qué tanto, pero a mí me interesaba conocer la realidad social. En esa época obviamente no había redes, no había nada, había que estudiar en libros, en copias y conocer la vida de las sociedades de América Latina, por ejemplo, la historia de México, la sociopolítica en general, me apasionaba. Entonces tengo otra hermana socióloga, pero ella se fue al Distrito Federal y también es doctora en ciencias sociales. Fue diputada federal por el PRD, fue una de las primeras mujeres alcaldes eh, en Iztacalco. No se llamaban alcaldías todavía, eran delegadas. Y así, o sea, todos mis hermanos de alguna manera hemos ocupado puestos que tienen que ver con la política. Entonces, ganó mi vena sociológica y no me arrepiento hasta la fecha. Además, en ese año, eh, pues aprendí, o sea, soy buena para las matemáticas, soy buena para la física. Siempre fui niña de dieces y me tocó en la primaria ganar el viaje a México a ver al presidente. Era Echeverría, por cierto, y luego en la secundaria gané la medalla de oro y en la prepa salí con E. Excelente. Y entonces yo estaba segurísima que yo quería ser ingeniera, pero así se dieron las cosas y no me arrepiento, como digo, o sea, estoy Y totalmente feliz. cuándo pasa de ser la maestra de la Unison? Digo, la vida la llevó a dar clases. ¿Cuándo pasa de ser la maestra del Unison a estar en la boleta electoral? Eh, yo siempre he estado en el PRD, soy fundadora, y antes del PRD en todos los partidos que lo precedieron, desde la corriente socialista, desde la época clandestina, cuando no había una cara, porque había mucha represión. Es algo que mucha gente no sabe. No había comisión de derechos humanos, no había nada, no había quien nos defendiera, no había diputados de oposición, no había nada. Todo lo ganaba el PRI, era la barredora totalmente. Entonces, así fue como nos fuimos arriesgando y todo. Eh,
se formó la corriente socialista, se formó el Partido Popular Revolucionario, luego nos fuimos al PMS, nunca estuvimos en el PSUM, PMS y luego ya entramos al PRD. Entonces, siempre ahí. ¿Por qué antes no fui o estuve directamente en la boleta electoral antes? Porque tengo un esposo, no le echo la culpa ni nada, pero yo tomé esa decisión. Yo pensé que no podíamos ser los dos los que estuviéramos contendiendo o algo así, porque alguien tenía que cuidar a los hijos, ¿no? Sí. Además, yo era profesora y me gustaba y todo, y el bueno para la política, desde mi punto de vista, es mi esposo. Y así se fueron dando las cosas. Él fue presidente del PRD 2 veces, ha sido 3 veces diputado, 2 local y una federal, y así ha sido líder del movimiento. Entonces, yo como que asumí, sin que nadie me lo impusiera, lo asumí conscientemente, a pesar de que soy feminista y que estoy a favor de que las mujeres participemos en todos los ámbitos, somos capaces y todo. Yo tomé esa decisión de que tenía que cuidar en ese momento. Mi papel era trabajar en la academia, superarme. Empecé a estudiar la maestría, empecé luego a hacer mi tesis de maestría y luego ya mucho después, el 2010, el doctorado. Que para el público, su esposo, ¿quién es? Carlos Navarro López. Ex dirigente del PRD, ¿no? Ex dirigente Ex del PRD. diputado, y bueno, de los de verdad, pues del PRD, que yo les digo que dónde quedaron, porque pues fueron arrollados también, ¿no? Sí. ¿Qué sienten ustedes de ver que pues ustedes de alguna manera forjaron, pues como usted bien dice, en la clandestinidad, lucharon por esa diversidad de ideas que antes no se permitía? ¿Qué sienten ahora de que la bandera de la izquierda se utilice de esta manera? Se siente muy raro. Al principio que entré al periodo de sesiones, estuve en algunas reuniones en el auditorio, me tocó el informe del gobernador y todo, y yo volteaba así para todos lados y fue mi primera vez que sentí muy raro porque veía gente que yo había conocido de panista y de priista y todo, y detractores de Andrés Manuel de toda la vida, y parados gritando, es un honor estar con Claudia hoy, se decía en ese momento porque ya estaba Claudia, ¿no? Pero igual así se siente raro, o sea, se siente muy raro de cómo pueden un Manuel Espino, por ejemplo, Del no, yunque. exactamente, o sea, dice uno, pero ¿cómo? Pero así es la vida, así se fueron dando las cosas. Yo creo, y siempre lo he manifestado adentro del PRD cuando se han dado las pláticas o se dan pláticas al respecto, de que una de las cosas que empezaron digamos, a des- desfigurar al PRD desde dentro mismo, fue precisamente esa política de Andrés Manuel López Obrador de que mm, no le dieron la candidatura al priista tal, tráiganselo. No le dieron la candidatura al panista de no sé dónde, tráiganselo. Y así empezó a haber Mezcla. sí, una avalancha, por decirlo así, de adoptar o de traerse a la gente que, como no lograba las candidaturas por sus partidos, se venían al partido. O sea, empezaron a recibir todo el resentimiento que sobraba en otros lados. Que yo creo que ese fue el virus que empezó a perjudicar al partido desde dentro. Pero una cosa que está muy clara es que ese mismo virus lo tienen en Morena, Sigue porque han ahí. hecho lo mismo, o creo que peor incluso, porque gente como Bartlett, a la cual culpábamos y fue de todo el tiempo saber que fue de los artífices
o el artífice del fraude del 88 La con caída del Cárdenas, sistema. la caída del sistema y todo eso. Ahora ya fue santificado por Andrés Manuel y ya ahora es de izquierda. Ah, bueno, es que todos son santificados ahí en Morena, ¿eh? El Sí. que entre. Así, Los Yunes, etcétera. uno puede hacer lo que sea y ya le dan la bendición y todo Y bien. ya, el pasado quedó borrado, ¿no? Así es. Los Monreal, hay familias completas de personajes ahí adentro de Morena. Entonces yo digo, bueno, decimos varios, ese mismo virus, ¿cuánto va a durar en hacerse evidente? Yo creo que ya se está haciendo. Ya hay algunas problemáticas adentro de Morena, desacuerdos. Además, es muy difícil mantener contento a todo el mundo, o sea, adentro del partido que se trate y además con los aliados. No alcanza la cobija para todos. Alguien tiene que salir perjudicado. Pero también yo lo que veo es en todo, en todos los partidos, un pragmatismo político, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a reportear era, no, el PRI es esto, ¿no? El PAN tiene esta esencia y todas las políticas públicas y todas las acciones que hacían cada partido eran congruentes con su filosofía. Exacto. Y el PRD tenía la suya, pero ahorita yo no puedo diferenciar una política pública desde dónde viene, porque el interés no es la gente, el interés es el Estado y sobre todo el control. Eso es lo que, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Es lo que yo veo, pero no veo la diferencia. El PRD en Sonora, ¿qué nos ofrece de diferente con lo que tenemos ahorita? Pues prácticamente desdibujado el PAN y el PRI. MC está dando su batalla. Es el único que se ha mantenido, pues ni siquiera con alianzas. Pero el PRD, ¿qué nos ofrece o qué nos Bueno, puede el ofrecer? MC, yo no soy quien para hablar de Movimiento Ciudadano, son mis amigos y todo, pero sé que tienen conflictos internos porque llegaron los priistas y se apoderaron de la dirección de MC y a los de MC los dejaron fuera. Entonces, Igual que como pasó en Morena. exactamente. Ajá. Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué le ofrecemos a la gente? Le ofrecemos, pues, principios. Seguir los principios, seguir con que la gente es nuestra prioridad, buscar programas sociales, buscar que la gente no sufra hambre, que la gente no sufra desempleo, que tenga vivienda, que tenga salud, sobre todo, trabajo, como dije, y pues lo necesario para vivir. Esas son las causas que nos motivan a los perredistas y es la lucha que yo estoy dando en el Congreso del Estado desde que entré, desde el día 1 y que seguiremos dando. Creo que como perradistas tenemos mucho que ofrecer y esa palabra que usaste precisamente es la que permea y desgraciadamente no solamente en México, sino a nivel internacional, el pragmatismo. O sea, ya no se sabe quién es quién. eh, Me acuerdo del teórico aquel que habla mucho de la sociedad líquida, ¿no? O sea, ya nada es concreto, todo se te va entre los dedos, todo es líquido, no hay esa Consistencia. consistencia, ese cemento que pega, que une las causas, que mantiene la correspondencia de las ideas con las acciones. Eso es muy importante. No hay Las ideas y congruencia. las acciones. No hay congruencia. Bueno, la diputada es presidenta de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional, secretaria de la Comisión de Transparencia, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y fíjese que yo estaba viendo, pues las comisiones, son 33, ¿no? En total, como que a cada diputado le dijeron, tú vas a ser presidente de una, o hay unos que se No, así debe de ser. así debe de ser. Sí hay algunos que tienen dos comisiones. Pero, o sea, usted tiene que estar en las 33 para saber qué pasa, No, ¿no? no, hay algunos que estamos en 5 o 6 como yo, pero hay otros que están en 10
hay otros que están en 2, o sea, Cada quien ahí decide. sí, cada quien decide. Y en la Comisión de Desarrollo Productivo Regional, ¿qué se ha trabajado? Bueno, nosotros nos planteamos eh, desde la comisión trabajar, pues obviamente, como lo dice, con los sectores productivos, ¿no? Y hicimos un plan de trabajo que presentamos cuando instalamos la comisión, que entre paréntesis debo decir que esa comisión la presidía antes que yo en esta misma legislatura el diputado Fermín Trujillo. Pero como él también es presidente de la Comisión del Río Okay. y yo no tenía comisión, ninguna presidencia, él amablemente me la Se dio. cedió, por decirlo de alguna manera. Esta Comisión de Desarrollo Productivo Regional es una de las más importantes, creo yo, porque es una comisión que tiene que ver como con 7 comisiones. Tiene que ver con minería, tiene que ver con pesca, tiene que ver con fomento ganadero, tiene que ver con el agua, tiene que ver con todo prácticamente. Sí, pues estamos hablando de desarrollo productivo, ¿no? Tiene que ver con maquiladoras, tiene que ver con pequeños productores, grandes productores. Entonces el trabajo es mucho, pero a su vez, cada sector, ese que mencioné, tiene sus propias comisiones. Entonces, mi idea es trabajar en conjunto, seguir más bien trabajando en conjunto con los presidentes de las comisiones de esos sectores productivos para lograr hacer mejores cosas, o más cosas, mejor dicho. Es un poco difícil porque creo yo que hay una política en el Congreso no dicha, pero que la sentimos los diputados, sobre todo los de que no somos de Morena ni aliados, de que no nos aprueban iniciativas. ¿Pero cómo? No nos aprueban iniciativas. O sea, Lo que ustedes proponen ahí se queda. sí. Aquí traigo una lista yo de iniciativas y posicionamientos que he hecho en este año porque estamos trabajando en terminar mi informe del primer año, como debe de ser, cada año informar. He presentado 10 iniciativas y alrededor de 30 posicionamientos sobre distintos temas, desde la mujer, el 2 de octubre, cuando estaban las grandes marchas de los maestros pidiendo que, la derogación de la ley del ISSSTE, etcétera. Todo eso yo he subido a tribuna a hablar siempre a favor de la gente. Tengo varias iniciativas. Ya hice un foro de socialización hace poco. Yo me he centrado mucho en adultos mayores, salud, jóvenes, mujeres, obviamente, y niños y adolescentes, inmigrantes. Entonces, una de las iniciativas, dos de las iniciativas que más he trabajado son las que tienen que ver con el ISTESON. Ya la primera la presenté el 24 de octubre, que tiene que ver con que yo propongo que se elimine el cobro del 2% sobre la pensión del jubilado. ¿Por qué? Le están cobrando al jubilado. Sí, 2%. O sea, como el sobresueldo es el impuesto sobre sueldo, ¿o por qué el 2%? 7% es, no es 2, Ajá, perdón, ajá. es el 7%. Entonces, sí. Entonces, yo como jubilada, perdón que hable de mí, pero yo como jubilada, igual que muchos otros, ¿qué hicimos? Tuvimos que acudir a demandar al ISTESON. Entonces, el ISTESON, todas esas demandas que les hacemos los jubilados, que le hacemos, las pierden. Entonces, al final de cuentas, nos tienen que pagar ese dinero que nos quitaron siendo jubilados, porque el principio que rige esta ya, ¿cómo se dice? O sea, ya hay todo Una jurisprudencia. una jurisprudencia, se me fue la palabra, de que tú ya pagaste en tu época activa tu servicio médico. Ujú. Entonces, como una parte de tu
digamos, recompensa, por decirlo así, de ser jubilado, de que ya pagaste toda tu vida y eso, es de que tengas el servicio médico. No, pues no, se sigue cobrando. Entonces, la idea de mi iniciativa es que si de todas maneras se pierde, Sí, pues evítales ese gasto, ¿no? entonces nos evita el gasto de que tenemos que contratar abogado y que cuando ganamos, como es mi caso, le tenemos que dar el 30% de lo que nos regresaron como pago al abogado. Uy, pues está bueno ser abogado, digo, de ese tipo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, si ya hay jurisprudencia, tiene usted razón, porque deje usted el tema de evitar el gasto para ustedes mismos y que gane un abogado. Eso sería lo de menos. El tiempo que pierde la institución en hacer todo este tipo de trámites. O sea, cuando deberían de estar enfocados en hacer otra cosa para Sí, mejorar el servicio ahí exactamente. digo, porque es un tiempo que inviertes, a menos que ellos también contraten abogados y pues también les tengan que pagar, ¿no? No, ellos tienen su Su equipo equipo. jurídico, pero igual ahora ya en el bufete jurídico del Unison ya hay gente que va y que no es gratuito. Pero en el caso que yo estoy hablando fue hace años y tuve que pagar. O sea, primero un anticipo, éramos muchos, me acuerdo, Estados y de confianza, que andábamos ahí con unos abogados que nos citaron a partir de la Asociación de Jubilados y fue como dimos con ellos. Hay otros también, por supuesto, pero tardamos un año, si mal no recuerdo, o 2 años en ganar el juicio. Me llegó la notificación, fui al Listezón, me dieron mi cheque del 7% que me habían descontado esos años, pero el 30% inmediatamente al abogado, al Pero bufete. fíjese cuánta gente no tiene la posibilidad de contratar a alguien o le da miedo porque dicen, y si pierdo le tengo que pagar, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería un tema de justicia en este sentido, pero sobre todo, y bueno, ya que lo está mencionando, pues invitar a la gente a que se acerque al buffet de la Unison para que los Sí, asesoren. sí. O sea, cualquier Hay trabajador. gente que si tiene el suficiente conocimiento se ha defendido sola incluso y gana. Entonces, mi primera iniciativa fue esa, del listezón. Mi segunda iniciativa fue porque he estado reuniéndome y estoy en contacto con varias organizaciones sociales y sindicales que traen varios puntos sobre el listezón. El movimiento 30 de julio, las enfermeras, los sindicatos de la Unison, y así que estuvieron presentes en el foro de socialización que hicimos ahora el 25 de junio. Y la otra iniciativa tiene que ver con que hay que combatir las diferencias de género que hay en la ley también del Listezón, en la ley 38. Una de ellas es de que si una mujer enviuda, se le paga la pensión del viudo, ¿verdad? O sea, Ujú, del del trabajador. trabajador. Ajá. Pero si la mujer es la trabajadora que muere, al viudo no se le paga. También hay jurisprudencia en esto, porque esto pasa ya en el IMSS y en el ISSSTE. Okay. En el ISSSTE no. Entonces, también hay diferencia en que estamos pidiendo que se reduzcan los años que se requieren para jubilarse, porque antes eran 28, en mi época eran 28 años para las mujeres y 30 para los hombres. Luego cambió a 30 para las mujeres y 32 para los hombres. Ahorita están 32 mujeres y 33, creo, los hombres. Entonces, lo que estoy planteando, se me puede pasar algún número así en específico. Lo que estoy planteando, otra de las grandes diferencias de género es de que sea al mismo tiempo, o sea, que el mismo tiempo se requiera siendo hombre o siendo mujer para poderse jubilar, Que no haya diferencia, pues, en que ese no haya sentido. diferencia. Entonces, esas serían, y se me pasa una, pero no me acuerdo en este momento, luego te la mando, aquí las traigo. Ajá. Son tres. Entonces, he mandado oficios, le he pedido a la presidenta de la Comisión de Salud, les he mandado oficios a cada miembro de la Comisión de Salud. Estas organizaciones que mencioné
han buscado a los miembros de la Comisión de Salud para que se reúnan, simplemente eso, que se reúnan para que nos digan algo. Y no se han reunido. Y tenemos sellos, oficios de recibido, de que están enterados de todo eso, están enterados del foro, que fue un foro muy exitoso, con mucha asistencia, muy difundido, y están a la espera de qué dice la Comisión de Salud, que todavía ayer estuve buscando a la presidenta y no me fue posible comunicarme con ella. Entonces, eso son cosas que nos pasan a nosotros ahí, que lo que proponemos no nos lo No pasa toman en nada. cuenta. Por ejemplo, ya volviendo a lo de la Comisión de Desarrollo Productivo y Regional, yo he tenido reuniones, aparte de con la comisión, he tenido reuniones en el sur de Sonora con pescadores, con mujeres indígenas, con distintos productores que se quejan, por ejemplo, de que ahora que se dejaron de sembrar 240,000 hectáreas, pues los valles están muriendo de hambre, mucha gente que no tiene ni siquiera trabajos alternativos. Antes había programas de trabajos temporales y así, ahora no hay. Pero Entonces, acaban de anunciar, ¿no? Que van a volver los trabajos temporales. acaban de anunciarlo. Ajá. Y mientras tanto, ¿qué come la gente? Exactamente. Porque, o sea, No hay apoyo entonces para él. no hay apoyo. No hay apoyos para ellos, ni para los pequeños productores, ni para los ejidatarios, ni nada. Entonces, hay una desesperación. Se me acercó, por ejemplo, una cooperativa de lobos, donde ya tienen ellos, porque ya había entrado cuando cuando ya no puedes, pescar el camarón, La veda. la veda. Y pero ellos tenían un permiso ya para poder pescar otro tipo de cosas, pero no les respondían y ese permiso ya lo tenían desde hace 4 años. Entonces he pedido una reunión con Desdémona, que es la que tiene que ver con la parte de la pesca. No nos han contestado. Luego, ¿qué otras? Bueno, lo que tiene que ver con los maestros, que hiciéramos alguna gestión para que pudieran ir a México a una reunión que los había invitado la presidenta Sheinbaum, a los de la CENTE y todo. Tampoco se hizo, no fue posible. Reuniones que hemos pedido con otros sectores no nos contestan, no nos han contestado. ¿Qué pasa? No sé. Hemos preguntado varios de los de oposición, por lo menos yo ya lo hice, que si existe alguna consigna para que no nos aprueben nada. Y pues no nos dicen que no hay ninguna consigna para eso. Pero nosotros seguimos adelante y ahí dentro de lo que cabe, estamos en toda la disposición de seguir trabajando para que poco a poquito ir consiguiéndoles a la gente lo que nos solicitan, que van desde una despensa, que la gente diciendo no tenemos que comer, no tenemos dónde vivir, vivimos hechos bola con la familia porque no tenemos dinero, con la mamá o con la suegra y así, y que no saben qué van a comer al día siguiente. Eso es lo que te dicen allá las mujeres indígenas. Entonces, por otro lado, pues también he asistido a muchos eventos y casi siempre a las que tienen que ver con la mujer, a las reuniones de igualdad. Cumplo con mis comisiones hasta donde puedo. Creo que soy de las que menos falta. Solamente falté ahora que me operaron en octubre de la vesícula. Estuve dos semanas fuera de circulación, pero estaba justificada Me falta. mis faltas. Entonces, he hecho también, de las primeras iniciativas fue sobre Rayón. Mi propuesta era de qué se iba a hacer cuando ganara un candidato, como pasó en Rayón, que ganó el candidato, pero como no tenía planilla, le dieron el gane al segundo lugar. Entonces la propuesta es de que eso también se regule, se legisle y se diga cuáles son los pasos que se deben de seguir para que
alguien pueda ser un candidato independiente, porque si no, no tiene sentido que haya un candidato independiente si gana, no lo van a reconocer. Pero a ver, los requisitos del Instituto Estatal Electoral son esos, ¿no? Y los cumplió porque lo pusieron en la boleta. O sea, ¿por qué aceptó el instituto ponerlo en la boleta, Pues cuando le rechazaron la candidatura, el el gane? no darle la constancia, lo que se argumentó fue de que él estaba registrado, pero no tenía planilla. Entonces, ¿cómo podía gobernar si no tenía cabildo? Pero ¿cómo estuvo en la boleta si recibió todos los documentos del instituto? Pues, ¿no? Porque cumplió los requisitos que el instituto le dijo. Ujú. ¿Sí? Entonces, hasta después le salieron con eso de que no había registrado La planilla. Entonces, que cómo iba a ser. Entonces, también lo propuse. Me mandaron a Gobernación y Puntos Constitucionales. Posteriormente hice otra, también me mandaron a Gobernación y Puntos Constitucionales. Antes de que el gobernador hiciera su propuesta de no reelección, yo ya había subido el 6 de febrero mi iniciativa para la no reelección. Entonces, cuando el gobernador y el secretario de gobierno mandaron su propuesta, yo fui a la Comisión de Gobernación y pedí que se me diera crédito porque yo lo había hecho antes. Y según la ley, quien es primero en tiempo, pues primero en derecho. Ujú. Entonces les demostré que una parte de la que estaban presentando el gobernador y el secretario de gobierno era igualita a la mía. Y en ninguna parte se me mencionó. Y se los demostré, se les entregó una hoja donde decía, y la hoja que decía la comparativa. Y a pesar de que ellos vieron lo que yo estaba diciendo, no, se pararon así como se paran siempre como soldados y votaron por la del gobernador. Ya a mí me mandaron a mi casa. Al rancho de López Obrador. ¿Han tenido reuniones con el gobernador ustedes como No, diputados de oposición? Y no han tratado de hacer un acercamiento desde ustedes, ¿no? De decirle, oiga, gober, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? No. no, yo no. No sé si mis compañeros de oposición lo han hecho, no lo creo. Algunos tal vez, pero nos mandan, digamos, a la friend zone, así de que hay una subsecretaria, Bernadette, que es la que se supone que es la que lleva la relación con nosotros, Ujú. con los diputados. Pero a veces es difícil conseguir reunirse con ella. Entonces, yo la verdad con el secretario de gobierno no he tenido acercamiento. Sé que les mandan a hablar a algunos, les mandan a hablar a otros, pero casi siempre es a través de la subsecretaría. Oye, bueno, volviendo al tema de la sociología y los problemas sociales que hay en Sonora, el tema de los multifamiliares, lo hemos señalado aquí muchas veces de que el tema no es dónde se construye y cómo, sino que le quitas la libertad al trabajador de elección, de que él decida su dignidad humana, de decidir dónde y cómo quiero vivir. Que bueno, no les alcanza el dinero, pero yo creo que ahí es un tema de que o regresen los subsidios o hagan un esquema como el que hizo el ayuntamiento, de que bueno, yo dono el terreno, bajo los trámites y, en fin, reducimos el costo de la construcción de las casas. Pero por tu expertise, tu experiencia y tu conocimiento, ¿cómo ves este tema de los multifamiliares? O sea, ¿si hay un tema de lesión a la dignidad humana o si se está resolviendo un problema social de vivienda? Mira, yo de formación, de hecho mi tesis de licenciatura soy socióloga urbana de entrada Mm. y impartí esa materia durante casi 28 años en la Universidad de Sonora. Entonces, una de las cosas que se veían ahí, entre otras muchas, era de que efectivamente las ciudades en algún momento dado tienen que crecer hacia arriba, deben de ser verticales, porque no hay espacio. No creo que sea el caso de Hermosillo.
ni creo que sea el caso de otras ciudades que están incluidas en el plan de vivienda del bienestar. Hay algunas cosas que no me parecen tampoco, como de que los primeros 10 años se va a rentar, o sea, tú vas a estar pagando una renta y al 10º año te van a dar la opción de compra. Y luego, no quiero meterme con toda la legata que ya hubo seguramente y que ya se hicieron para atrás, de que el poniente estaba en contra y que somos racistas y que, digo somos porque yo vivo Clasistas. para allá, pero yo no estaba de acuerdo en esos argumentos. Había argumentos buenos y argumentos malos en el sentido de que no había escuelas, no hay transporte urbano suficiente, no hay escuelas públicas, casi todas las escuelas son privadas para ese sector. eh, el predial y todos los servicios públicos son muy caros para allá. En fin, ya, afortunadamente se dio marcha atrás, entonces ahora están para el otro lado. Y a mí me parece que no es buena la idea, porque aparte que es un espacio muy pequeño, son bloques de cuatro viviendas. Entonces, y si a un adulto mayor le toca vivir en el cuarto piso, no creo que dé el dinero como para ponerles elevador. Creo yo, hasta donde estoy informada. A lo mejor estoy equivocada, pero mm, trae muchos problemas el tipo de vivienda vertical, que hay que tener estudios de impacto, estudios de la situación de la gente. Yo me acuerdo, le comentaba a María Elena, creo, María Elena, mi asistente, de que cuando se hicieron las casas de Infonavit en la Nuevo Hermosillo, Ujú. en los 90, creo que fue una situación que se dio que se discutió mucho, porque la gente no se quería ir a la Nuevo Hermosillo. Aparte que era lejísimo, cerca del parque industrial y todo eso, se le estereotipó mucho como que estaban allá los cholos y no sé qué y tal. El caso es que se dio un fenómeno de que mucha gente fue abandonando esas casas y fueron invadidas y fueron Y no se tomadas les dio por otra gente. mantenimiento. No se les dio mantenimiento y todo. Y luego, en casas de tipo así que son múltiples, tienen que ser materiales de primera calidad para que no haya, imagínate una fuga en el cuarto piso, o que no sea de buen ladrillo, que si son de bloque se van a asar. Son muchos los elementos que se tienen que tomar en cuenta y sabemos nosotros que no es el esquema necesariamente del Infonavit, pero sí es un esquema que contempla muchísimas viviendas. Creo que para Sonora plantean 30,000, algo así. Y para todo México, pues muchas más. 1 millón, ¿no? 1 millón, entonces, 1 millón, medio millón para trabajadores del Infonavit, que es un esquema, y medio millón para el Infonavit Bienestar, que ¿de dónde va a salir el dinero? Pues, porque ahí está el riesgo de si toman el dinero del Infonavit para construir a quienes no pagan el Infonavit, porque ahora lo pueden hacer. Ya cambió la ley ahí también, ¿no? Ya cambió la estructura. sí, muchas leyes han cambiado y ahora así como que nos tenemos que medio adaptar o adaptar a las nuevas situaciones, porque casi todo está en ese proyecto que tiene Morena de que todo es del bienestar y que para el bienestar en la vivienda, en la salud, etcétera. Y, por ejemplo, la desaparición de los órganos autónomos, mm, la militarización del país con la Guardia Nacional, muchas cosas que nos cuesta trabajo Que, aceptar. que según yo, el PRD o la izquierda, más bien la izquierda, siempre señaló ese tipo de cosas que no deberían de pasar en un país y ahora están sucediendo. Y menos de un gobierno que se dice de izquierda. Porque nosotros, los que conocemos historia, de la historia, sabemos lo que significa prácticamente la militarización de un país. O sea, nomás vemos pasar así las camionetas con los guardias
nacionales y todo, ya decimos, ay, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Y ahora dónde fue? ¿O qué? O sea, la inseguridad que viven, no nomás Sonora, sino todo México, la vemos a diario. Obregón diariamente reporta no sé qué tantos muertos, Hermosillo mismo, Nogales, Caborca, etcétera. Pero sin embargo, las autoridades dicen que no hay inseguridad, Ujú. que todo está bien y que todo está bajo control del enemigo, diría por ahí. Y todo lo que tiene que ver, pues desgraciadamente, con el narcotráfico, que ha servido de pretexto para que Trump, con sus locuras de dictador hitleriano de la nueva era, Te van a quitar la visa. ay, es cierto, son mentiras lo que dije. Oye, pero bueno, ya estamos por concluir el programa. En general, entonces, ¿a ti qué te gustaría ver en esta comisión donde eres presidenta? Digo, si te dejan trabajar, ¿qué te gustaría ver y qué mensaje le darías a, pues, ahorita a la presidencia ahí del Congreso para, pues, trabajar en conjunto? Eh, ¿qué me gustaría? Tengo muchos planes, estoy en eso, en la elaboración del plan de trabajo para el siguiente periodo. ¿Y qué es lo que deseamos todos? Es de que se aclare, de que se les resuelva más bien a los pescadores, a las mujeres, a los indígenas, a los productores agrícolas y demás. Pero hay una cosa que no hemos señalado, que se me ha pasado a mí decir. En todas las reuniones a las que asisto, porque no solamente asisto a las que tienen que ver con mis comisiones, sino hace poquito estuve en la de fomento ganadero y así, y todo nos lleva a lo mismo, no hay agua, ¿sí? Entonces, no hay agua y para un desarrollo urbano eficiente se requiere agua. Para Hay un dato que impacta mucho, pero que así es, de que Sonora es un estado productor minero de oro, de los más importantes o el más importante en el país, y requiere 398,000 litros de agua para producir 1 tonelada de oro. ¿Y eso qué nos dice? O sea, que no se prioriza, de hecho, una de mis iniciativas es en ese sentido, de que no se priorice la industria por sobre el consumo humano, Pero la industria usa agua reciclada, ¿no? como sea. Esa agua podría usarse para sembrar, ¿no? O sea, Ujú. esa agua se podría hacer perfectamente para eso. Entonces, en la comisión lo que estamos buscando es que haya soluciones, que haya agua, que haya apoyo a los productores y todo, pero que también se busquen soluciones viables, en el sentido de que así sea desaladora. Yo siempre termino con eso en mis participaciones. Así sea desaladora, acueducto, pozo, bombardeo de nubes, lo que sea. El caso es que nosotros requerimos agua para todo, para todo, para todas las actividades productivas, para producir refrescos, para producir ropa, para producir ladrillos, para producir los alimentos, para todo, para el ganado, porque también manejé esos datos en mi iniciativa. Para que un pollo, por ejemplo, pueda sobrevivir, son miles de litros. O sea, uno cree que está la vaca y sola se infló y sola creció. No, una vaca consume agua, requiere alimento y todo, y eso es mucha agua, ¿no? Y entonces tampoco puedes dejar sin agua a los pobres animales porque luego qué vamos a comer. Pero entonces es un círculo vicioso y que luego entra mucho cuestiones políticas porque ya vimos lo que pasó cuando, no me acuerdo si fue Padres o López Nogales, cuando el pleito de la desaladora, creo que López Nogales. López Nogales. Entonces se politizó y ni desaladora, ni acueducto, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Hermosillo?
Pues existen las teorías de mucha gente de que todas esas fallas que se están dando últimamente en el sistema del agua de Hermosillo son en realidad tandeos ocultos, Disfrazados. disfrazados, porque colonias enteras del norte, colonias enteras del sur y así, que cuando no se les descompone una tubería por un lado, se les descompone por otra, y lo entendemos, puesto que están haciendo reparaciones y obras muy grandes, pero no son soluciones de fondo. No son soluciones de fondo. A Hermosillo no le va a caer el agua del cielo, desgraciadamente, porque todas esas lluvias que ha habido es agua que se desperdicia. Sí, ¿Por qué? porque Porque no hay cosecha de agua. no tenemos como... No tenemos esa cultura. Y luego hay otra gente que dice que también mucho es agua porque están mal en mantenimiento, no tienen buen mantenimiento las, Bombas. las, se me olvidó, Las bombas o las los... bombas, la tubería, Ajá. que Pues hay muchas fugas en los hogares, en las tuberías, pues en el alcantarillado, esa es la palabra, alcantarillado, y que no se le da mantenimiento. ¿Cuándo llega Agua de Hermosillo a hacer algo? Cuando le hablan. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos fugas? Hasta que nos damos cuenta porque surge en alguna parte de nuestra que te casa cobran más. y nos cobran más, y nos cobran más exactamente. Entonces, Pues sí, necesitamos una solución integral en el caso del agua porque lo que se requiere para la última reunión que estuve yo ahí, que fue la presentación del programa Cuida del ayuntamiento, hablaban de creo que 4,000 millones de pesos para reparar toda la tubería de la ciudad y es lo mismo que van a invertir en las presas. Entonces, 7,500. 7,500 en las presas. No, pues me quedé corta. Entonces, no hay lluvia y queremos presas, es algo que tampoco entendemos. No hay lluvia, queremos presas. ¿Y para qué sirven las presas? Pues para recabar agua de lluvia, ¿no? Para contener el agua, Ajá, pero no hay agua. no hay lluvia, exacto. Entonces, ¿por qué no utilizar ese dinero en otras cosas que la gente necesita más? Por ejemplo, en el servicio de salud. Todos vemos cómo está el listezón, cómo están los hospitales. La gente del Seguro Social se queja de que ni siquiera un paracetamol hay. No hay eh, medicamentos, hay desabasto de medicamentos en el listezón desde hace mucho. No hay especialistas. No hay muchas cosas que se señalan constantemente. Por eso pedimos de nuevo, desde aquí también vuelvo a pedir a la Comisión de Salud que nos reciba, que nos dé una respuesta sobre lo que se pide, sobre nuestras iniciativas, porque vamos a seguir luchando. La siguiente iniciativa que voy a presentar es sobre el abasto, desabasto más bien, de De- medicamentos. Y hay gente que se está prácticamente muriendo y lo mandan a operarse a los 6 meses. O sea, le dan turno. Si es que no le cambian la fecha de operación. Si es que sirve, hay un quirófano disponible o no. Entonces, en realidad, yo creo que vivimos en mundos paralelos, porque habemos algunos que vemos una realidad y yo creo que desde el gobierno se ve una realidad diferente. Pero desde el pueblo y desde la oposición y desde muchas trincheras vemos cómo la gente sufre. Y eso es algo que no se puede negar. Donde quiera que vayas tú y te sientes, la gente se está quejando. La gente se queja, o sea, claro, agradecen que tienen 6,000 pesos cada 2 meses. Los viejitos que ya no tienen de dónde, los adultos mayores, perdón, que no tienen de dónde más a apoyarse, pues está bien, pero no es justo que se utilicen esos programas sociales para tener amarrado un mercado de votos, ¿no? Así es. Lamentablemente llegamos al final del programa. Les dije que era 1 hora y que se iba a ir rápido, ya ve. ¿Algo más que nos quiera compartir para concluir la entrevista? Pues
Que seguiremos trabajando desde el PRD ahí en el Congreso del Estado, que estamos vivos como partido y que así pretendemos ser, aunque haya algunas fuerzas oscuras por ahí que se han querido apoderar del PRD, desde distintos funcionarios por ahí, agazapados, pero que no nos vamos a dejar. Nosotros seguiremos adelante, seguiremos trabajando con los sectores productivos, con los que más nos necesitan. Vamos a acercarnos al gobierno del estado con el propio gobernador, si hay voluntad política, que yo creo que es la frase clave en esto, la voluntad política de escucharnos, de que no somos personas que deseamos el mal a nadie, al contrario, todos los que estamos en el Congreso, los 33, nos tiene ahí el amor a la gente, por lo menos de mi parte, a tratar de ayudar y tratar de que todo mejore para Sonora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y gracias también a ustedes que están pendientes de estas transmisiones. Cualquier comentario déjenos ahí, con mucho gusto se los pasamos a la diputada. Y bueno, aquí estamos para servirles y ser puente de comunicación entre todos los sectores y usted, que es lo más importante al final de cuentas. Gracias, por favor, sonrían, recuerden, siempre puede ser peor. Nos vemos. Gracias, Iride. Gracias a usted. Bienvenidos a su programa Mexicanas